Bienvenidos, vamos a hablar de artrosis de rodilla. Primero, vamos a hablar de cómo está configurada o cómo está formada la rodilla. La rodilla sabemos que es una articulación que nos permite movernos y desplazarnos de forma diaria, ¿no es cierto?, las distintas actividades que realizamos. A través de su movimiento podemos caminar, ¿verdad?, subir escaleras, bajar escaleras y hacer cualquier tipo de actividad deportiva que nos guste. Esta está formada por dos huesos, los huesos llamados fémur y hueso llamado la tibia. Estos huesos, para evitar el roce y el desgaste entre sí, el cuerpo ha dispuesto una serie de instrumentos protectores que evitan que la articulación sufra cuando nosotros nos estamos moviendo. Algunos de esos son los cartílagos articulares, los meniscos y líquido articular. Específicamente a nosotros nos importa ahora la función que cumplen los cartílagos. Acá podemos ver en la imagen el fémur y observamos en su extremo que existe una estructura un poco más blanca que el hueso. Eso se va a conocer como cartílago articular. El cartílago articular cumple la función de evitar el roce o disminuir el roce que hay entre las superficies de los distintos huesos. De esta manera previene el desgaste, el deterioro y eventuales complicaciones en su superficie articular. Ahora, ¿qué es la artrosis? Primero, para entender la artrosis, entendamos la palabra artrosis. Artro significa articulación. Osis va a significar desgaste y deterioro. Por ende, la palabra artrosis alude al desgaste y al deterioro de las articulaciones. Bien, la artrosis de rodilla es la artrosis más común, es la artrosis que generalmente vamos a encontrar en la población mayor a 50 años. Se caracteriza principalmente por ser un deterioro de las superficies articulares y de los cartílagos, desgastándose, ¿verdad?, y generando eventualmente un compromiso de las superficies óseas, ¿ya?, es decir, de los huesos del fémur y del hueso de la tibia. Esto va a provocar un desbalance y un daño que no es capaz el cuerpo de ir reparando en medida que el daño va ocurriendo. Si bien el proceso de degeneración de las artrosis es un proceso que se entiende como una enfermedad, por otro lado, la degeneración y el desgaste de las articulaciones también se puede considerar un proceso normal propio del avance del tiempo. Esto va a estar determinado por la edad. Entre más edad tengo, más deterioro hay. Va a estar determinado por el sexo. Las mujeres tienen más tendencia a tener un desgaste y un deterioro articular, en el caso de las rodillas, y por factores genéticos que están condicionados por si nuestros padres, ¿verdad?, o algún antecedente familiar cercano ha sufrido o ha tenido algún cuadro de este tipo artrósico o degenerativo. Esas causas no son modificables, son propias de cada persona y no podemos intervenir en ellas. ¿Qué factores también van a estar involucrados en el proceso de la artrosis? Uno es el sobrepeso, enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes o problemas con la dislipidemia, actividad laboral extremadamente agotadora, repetitiva, de alta carga, o personas totalmente opuestas, muy sedentarias. Estas causas se conocen como causas modificables, porque yo puedo intervenir en cada una de ellas. Puedo hacer un control de mi peso, puedo prevenir o controlar mis enfermedades crónicas, evitar los movimientos repetitivos o el sobreesfuerzo laboral y claramente en las personas que no realizan mucha actividad, ser más activo alejándose del sedentarismo. Ahora bien,
¿Qué puedo sentir cuando tengo un cuadro de artrosis? Las sensaciones van a ser muy personales y van a depender en muchos factores como tu edad y las actividades que tú realices. Ahora, por lo general, las personas refieren sentir dolor en las articulaciones como principal síntoma. A esto se le pueden agregar algunas otras sensaciones como sensación de rigidez que va a durar principalmente más de 30 minutos al comienzo del día. Eso se conoce como rigidez matutina. En algunas personas podemos ver aumento de volumen. Las articulaciones se observan inflamadas, ¿verdad?, con aumento de su perímetro. En algunas personas podemos encontrar un ruido articular que se conoce como crépito, un ruido o un crujido constante, no modificable la mayoría de las veces. Y en los casos más avanzados podemos observar deformidad, donde el hueso, por sobreestímulo de la fricción y de la falta de protección, se comienza a deformar y puede eventualmente generar una deformación articular. La pregunta es cómo esto puede afectar en mi vida, cómo la artrosis puede ser un factor dentro de mis actividades cotidianas. Eso va a depender principalmente de la ubicación en la cual se encuentra la artrosis. Si es en la rodilla, va a ser diferente a si tengo una artrosis en mi cadera o en mis manos. Va a depender también del grado de avance o deterioro que tenga nuestra artrosis. La artrosis va a dividirse en artrosis leves, moderadas y severas. Ahora, esta definición no siempre va a ser concordante con los síntomas de la persona. ¿Qué quiero decir? La imagen, la radiografía, es una manera del diagnóstico para la artrosis y muchas veces vas a tener un diagnóstico en tu imagen que se observa con un alto deterioro articular, pero eventualmente los síntomas no son correspondientes a eso, es decir, puedes tener menos síntomas de lo que se observa o se esperaría en la imagen de la radiografía. También podemos encontrar en algunas personas que el deterioro articular es leve, pero la persona presenta altos síntomas dolorosos, ¿verdad?, y dificultad al mover esa articulación, lo cual no concuerda con lo que se está observando en la imagen. Bueno, los cuidados personales y mi estilo de vida también van a determinar cómo se va a comportar la artrosis. Si tengo poco cuidado en los factores modificables como mi peso o el cuidado de mis enfermedades crónicas o el consumo excesivo de cigarrillos, ¿verdad?, va a eventualmente intervenir y perjudicar el estado de la artrosis. Y además, si le sumo un estilo de vida sedentario o una actividad laboral altamente demandante y de alta carga, también va a intervenir en la evolución de la artrosis. En general, podemos identificar entonces factores de riesgo que nos van a intervenir. El aumento de la edad, la historia familiar y la obesidad se van a considerar como los principales factores de riesgo para que la artrosis vaya avanzando y vaya desarrollándose de manera más negativa. Ahora, de esos factores, la edad y mi historia familiar o mi genética no son modificables, pero la obesidad, es decir, la sobrecarga, sí es un factor que uno puede manejar y puede intervenir. Factores de riesgo que se consideran débiles, pero que pueden eventualmente estar involucrados en la evolución de la artrosis, va a ser la menopausia, factores y enfermedades como la diabetes y la hipertensión. La diabetes y la hipertensión se ha observado que tienen un impacto débil, es decir, bajo en la evolución de la artrosis, pero la artrosis se va a considerar como un factor importante en la evolución de la diabetes y la hipertensión, ya que la diabetes y la hipertensión se van a ver
perjudicadas o van a evolucionar de forma negativa a causa de la falta del movimiento. Y la artrosis puede ser uno de los factores que lo esté generando. La osteoporosis y el cigarrillo no hay un acuerdo en general para determinar si estos son factores que tienen una alta o baja implicancia en el desarrollo de la artrosis, pero de todas maneras son factores que podemos ir modificando, en particular el consumo del cigarrillo, que de por sí ya es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades como tu presión arterial o enfermedades pulmonares. Bien, ahora, alteraciones locales, es decir, inestabilidad en las articulaciones, ¿no es cierto? Formas articulares, es decir, de nacimiento una forma de rodilla específica, golpes o actividades físicas deportivas de alta exigencia, van a también ser factores que están influyendo en el desarrollo. Los estudios muestran que las personas que realizan alta actividad física, en particular los deportistas profesionales, tienen una alta tasa de degeneración de sus articulaciones, tanto como lo que tienen los pacientes que no realizan actividad física, que se consideran sedentarios. Los sedentarios con los deportistas de alto rendimiento tienen tanta degeneración uno comparado con el otro, pero por motivos totalmente opuestos. Pero se ha observado que las personas que realizan actividad física de forma regular, de forma controlada, deportistas, ¿verdad? Digamos, de amateur o de ahí hacia abajo, pero que sí realizan una actividad de forma constante, tienen un factor protector en sus estructuras articulares, ya que el cuerpo comienza a proteger esa zona a una tasa, a una capacidad que sí es posible mantener. No es así en el caso de los deportistas de alto rendimiento, que el cuerpo no es capaz de ir recuperando el daño que va generando esa actividad deportiva, y en el caso de los sedentarios, como no utilizan las estructuras articulares, el cuerpo lo que hace es disminuir la robustez de esas estructuras. Espero que esta cápsula sea de su utilidad y más adelante veremos otras con más contenido.